estimado Federico Pizarro, ¿cómo andas? Mi querido Jorge Castillo, aquí puesto para grabar este programa número 16 de Touch, Bolas y más, que va creciendo, que tiene sorpresas, que próximamente va a mejorar mucho por ciertos acontecimientos que luego comentaremos y que bueno, de alguna manera pues va teniendo un gusto y posicionamiento aquí con las personas que amablemente nos escuchan. Así es, un agradecimiento a todos los que nos escuchan, nos comentan, nos critican, nos apoyan, siempre eso es importante y bueno, pues al menos hay mucho más interacción y pues queremos agradecer a toda la gente que pierde un ratito el tiempo con nosotros. De acuerdo, pueden considerar que a lo mejor hay otras maneras de afrontar el tema, pero bueno, lo interesante es que hagamos una comunidad que participe, que traiga ideas, que discuta situaciones con respeto y que bueno, de alguna u otra manera pues nos dejen ahí su punto de vista en las diferentes redes sociales. Ya estamos en Twitter, estamos en Facebook, por supuesto que en YouTube y bueno, pues adelante con lo que vamos a platicar hoy, ¿no, Jorge? Así es, nada más quiero hacer un comentario antes de comenzar con el tema, Fede. Aquí en este programa, cuando las discusiones se acaloran o los temas se polarizan, no es bajo un guión como en algunos programas de televisión sucede. Aquí sí es porque verdaderamente se acalora el tema, ¿no? Sí, aquí no hay nada escrito, aquí no hay un productor que dice te tienes que poner en esta posición, aquí se defienden los puntos de vista al más alto nivel y bueno, la discusión puede subir un poco de tono y aclararse, pero no llega a más, ¿no? Tampoco hay que llevarlo a otras Así circunstancias. es, mi querido Federay. Pues a ver, platícame, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues mira, te voy a poner esto para que tú me digas de quién vamos a hablar o de quién te imaginas que vamos a hablar hoy. Escucha. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y ambición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. Con entrega y con fibra, con corazón. ¿Qué te recuerda esta canción, mi querido Jorge? Se oyó un poco bajita, pero esa canción me recuerda aquel mundial de 1986 en México. Eso trae a mi memoria el famoso equipo tricolor con mucho corazón que en la cancha lo demostrará, ¿no? Exactamente, con estadio y afición, con arrojo y con valor. Y dime quién era el entrenador de esa selección nacional. Bueno, pues en aquel entonces el que nos llevó digamos, al Mundial fue el tremendo Belibor Milutinovic, mejor conocido como Bora Milutinovic. Efectivamente, este Belibor Obrad Milutinovic, que nace un 7 de septiembre de 1944, recientemente fue su cumpleaños, que nace en la extinta Yugoslavia, en lo que sería el Reino de Serbia, específicamente en Bajina Basta, y que a lo largo de su trayectoria ha dirigido a 8 selecciones nacionales, ha acudido a 5 mundiales y que efectivamente es el entrenador de aquella selección del Mundial de México 86. Así es, este cuate ¿Qué me platicas de Bora? Este cuate que inicia su carrera futbolística allá en los Balcanes, ¿no? En Yugoslavia, para el equipo OFK Belgrado en 1959, debuta, y después se cambia al Partizan de Belgrado, posteriormente hacia el 67, migra hacia el Mónaco, el Niza, el Rennes, emigra como jugador a Francia, y bueno, pues termina su carrera, digamos, europea, con el Winterthur de Suiza. Sí, él forma parte de ese equipo del Partizan de Belgrado, que en 1966 llega a la final de lo que en aquel momento era la Copa Europea de Campeones, hoy Champions League, y que la pierde contra el Real Madrid. Él formaba parte de ese equipo, tenía otros 2 hermanos que también formaban parte del equipo Partizan, y que pues fueron 3 los Milutinovic que jugaban ahí en este equipo, que junto con el Estrella Roja de Belgrado, pues son los equipos más importantes hoy de Serbia y en aquel momento de la Yugoslavia.
Bora Milutinovic, que nace en el seno de una familia en medio del gobierno comunista del mariscal Tito, y que a final de cuentas pues logra emigrar a otros países de Europa, y que sin ser muy claro, yo no pude investigar, Jorge, más allá de que el Partizan vino a jugar un cuadrangular a Ciudad Universitaria y ahí conoce él el Estadio del México 68. No pude tener claridad cómo fue que los Pumas lo contratan como jugador. Él había tenido alguna trayectoria, pero tampoco es que fuera un grande de Europa, ¿no? Sin embargo, acaba jugando para los Pumas, ¿no? Así es. Yo tampoco, no encontré literatura alguna, ni conozco cómo fue su llegada a México en 1972 para jugar con los Pumas, aunque seguramente algo tendrá que ver con aquella, pues con aquel viaje que hizo su equipo a México, ¿no? Sí, seguramente sí. Por supuesto que de vivir en Yugoslavia, a donde lo habían regresado después de estar en Suiza, y siendo como él se denomina un serbio nómada, pues venir a jugar a México, pues yo creo que le era bastante atractivo. Juega 4 temporadas, del 75 al 76. En el 77, de hecho, empieza ya a tomar posiciones de dirección técnica en fuerzas, digamos, inferiores. Los Pumas, con el patronato que empieza ahí con alguna iniciativa privada atrás y con el ingeniero Aguilar Álvarez, quieren tomar una posición mucho más preponderante, traen a varias figuras, otras cuajaron y no lo eran cuando las trajeron, hablo de Caviño, por ejemplo, y a la Cobra Muñante, y a él, pues, lo nombran el director técnico de ese equipo que tenía grandes figuras, ¿no? No, hombre, aquel equipo de los Pumas que dirigió Bora Milutinovic, porque además muy joven, él se retira en 1976 y se pone al frente de los Pumas en 1977, iniciando con esta tradición de los Pumas de poner a exjugadores como entrenadores. Y en aquel momento, pues Pumas tenía al juvenil, en aquel momento Hugo Sánchez, tenía a José Muñante, a Evanibaldo Castro, el Cabo Caviño, a Manuel Negrete, a Ricardo Ferretti, pues entre otros, ¿no? Sí, no, la verdad es que tuvo una muy buena generación. Él también forjó a varios de ellos. Él fue el primer entrenador en lo profesional de Hugo Sánchez. Y la realidad es que pues tiene muy buenos años, tiene ahí un par de subcampeonatos, y luego tiene un campeonato, y una Copa de la CONCACAF y una Copa Interamericana, dejando el cargo en el 82-83, me imagino que dedicarse a otras cosas. No es muy claro qué hizo en esos 3 años, pero el hecho es que después de que México había tenido unos papeles para el olvido verdaderamente, de ser eliminado para el Mundial de 74, perdiendo por ahí con Trinidad y Tobago en Haití, quedando en último lugar en el 78, no calificando para el 82, pues le dan esta posibilidad de organizar el Mundial de 86, porque Colombia declina por los problemas que tenían allá del narcotráfico. Y bueno, no es que la selección nacional tuviera muchísimas personas que quisieran dirigirla, y él toma el encargo de dirigir a ese equipo del 86, con muy buenos resultados, ¿no? Así es, él toma la selección mexicana en este proceso, en este primer proceso con la selección mexicana en 1983, ¿no? Llegando, calificando a México en primer lugar para llegar al Mundial de 1986. Y bueno, tuvo una gran actuación. Bueno, además, México estaba calificado, ¿no? Pues era sede, ¿no? Pero había tenido buenos papeles, me refiero, del 83 al 86, que fue el Mundial, en los partidos de preparación y todo esto, lo había hecho, digamos, razonablemente bien. Llega efectivamente el Mundial de 1986 y México, pues tiene una muy buena primera ronda, ¿no? Venciendo a Bélgica y a Irak y empatando con Paraguay, ¿no? Sí, bueno, México tiene un muy buen mundial. La realidad es que, eh, como tú bien dices, le gana a Bélgica, le gana a Irak, empata con Paraguay, con aquella situación
del penal, ¿no? Que falla Huguito, y que quitan el anuncio de Coca-Cola, ¿te acuerdas de esa anécdota, no? Donde precisamente teníamos el anuncio donde Hugo tiraba un penalti de último minuto y todo el mundo celebraba el anuncio de Coca-Cola, y resulta que esa situación sí se presenta en el Mundial, pero lo que no se imaginaron los señores de la Coca-Cola Company allá en Atlanta era que pues, Huguito lo iba a fallar, ¿no? Pero bueno, Es correcto, eso es así, independiente de lo de Bora, ¿no? así fue. El hecho es que México califica en primer lugar, no le habían tenido la confianza que este equipo pasara en primer lugar para sostenerle en el Estadio Azteca. De hecho, el segundo lugar, que fue Bélgica, fue el que mantuvo la localía, y el primer lugar se fue a jugar aquel partido a Monterrey, que se pierde en penales contra Alemania, siendo por mucho, la mejor de las actuaciones de México en un mundial, porque llegó al quinto partido, porque estuvo a punto de ganarle a Alemania allá en Monterrey, y que bueno, ahí hay un gol anulado a México por un árbitro colombiano, y Bora entrega una plana de quedar en el sexto lugar del mundo, cosa que no se ha repetido, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Esa fase ya posterior a la fase de grupos en el Mundial fue muy buena, creó muchas ilusiones en la afición mexicana, y ese grave error de planeación en el Mundial, no confiando en que México pasara, digamos, de la primera ronda, pues México juega el primer partido contra Bulgaria en el Azteca y gana 2-0, y después efectivamente se lo llevan a Alemania, y de todos modos dio un tremendo partido, y además pues una gran polémica ahí con el gol anulado, y termina en los malditos penales, donde pues solo anotamos uno, ¿no? Y Alemania nos despacha 4-1 en penales. Sí, aquel gol contra Bulgaria, lo dices bien, en octavos de final, que es el gol de Manuel Negrete, y que llega Javier aquí le da un jalón de los pelos, que caramba, o sea, yo no sé cómo no se quedó con un mechón en la mano, pero no, yo no sé cómo no lo desnucó. Galazo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no lo desnucó? Sí, no, impresionante. Así pero es. bueno, el buen Bora entrega una muy buena actuación en el Mundial. De hecho, a él le ofrecen el ser mexicano, la nacionalidad mexicana. Curiosamente la rechaza, se la ofrece en aquel momento Sepúlveda Amor, que era el secretario de Relaciones Exteriores del sexenio de Miguel de la Madrid. Él la rechaza porque dice que no, que él quiere mucho a México, pero él que nunca dejará de ser yugoslavo, en aquel momento yugoslavio, después serbio, o serbio pero yugoslavo, en fin, entienden lo que quiero decir. Y el hecho es que después le dan la orden azteca, ¿no? Le dan el águila azteca, que es la más alta condecoración que tiene cualquier extranjero por sus logros hacia el país. Me parece que eso es un tanto discutible. Recuerdo que yo de niño se hablaba que cómo era posible que se la dieran a Bora Milutinovic y no se la dieran a Plácido Domingo, que en su momento había ayudado para las labores de rescate de lo que era el temblor, el sismo del 85. Pero bueno, lo que te quiero decir, mi querido Jorge, era lo que Bora representaba en aquel momento para México en los logros tan importantes de la selección, ¿no? Yo, en este conocimiento que tengo de Bora Milutinovic, tengo catalogada ese periodo de tiempo, digamos, desde que él es entrenador de los Pumas hasta que entrega estos grandiosos resultados, los mejores que México ha obtenido en una Copa del Mundo, pues es como la época de oro, ¿no? De Bora Milutinovic. Eso yo creo que fue lo que detonó por completo la carrera como entrenador de Bora Milutinovic. Pues sí, digo, a partir de ahí, él que es un trotamundos y es un valiente, Tomás Boy, que puede ser del agrado de muchos y a lo mejor vomitivo para otros, pero muchas veces ha declarado que él admira a Bora por su valentía y no por su estilo de juego, sino por la forma en la que preparaba a los equipos para afrontar los partidos. A mí me parece que es una persona que es un trotamundos, y iremos repasando qué pasó después, ¿no? El hecho es que cuando México sale termina su participación en el Mundial 86, él se va al San Lorenzo de Almagro, equipo que ya hemos platicado que es hincha el Papa Pancho, el Papa Francisco. Así es. Y ahí tiene una participación que tampoco es muy clara por qué se va, porque de hecho no pierde, ¿no? Tiene 4 ganados y 4 empatados allá en San Lorenzo,
y sin embargo él deja el cargo para irse en ese mismo año al Udinese de Italia en la Serie B, y donde mencionan que, final de cuentas, pues a él le cuesta mucho trabajo porque la regla no le permite estar en los medios tiempos, y bueno, lo hecho es que en el Udinese le va bastante mal y pues tiene que recular para regresar a México, a los Tecos, en el 88-89. Después, pues ya empieza su carrera como seleccionador de otras instancias. ¿A qué me refiero, Jorge? ¿A dónde se fue después Bora? En 1989 sale de los Tecos, ahí de Zapopan, Jalisco, sale de los Tecos y lo invitan a dirigir la selección de Costa Rica, si mi memoria no falla, ¿no? Justo antes de iniciar el Mundial de Italia 1990, él toma el mando de la selección tica, ¿no? Así es, que son las palomitas, ¿no? ¿O no? Así es, de donde son las palomas que más te gustan. Bueno, el hecho es que él efectivamente 70 días antes de ese Mundial del 90, con una Costa Rica ya calificada, y eso es interesante porque iba a dirigir su segundo Mundial sin haber calificado a la selección para ninguno de los dos, toma esa selección tica que debutaba en el Mundial, recordando que México había sido expulsado de cualquier participación, y entonces al Mundial de 90, pues los lugares de CONCACAF los toma Estados Unidos y los toma Costa Rica, y Costa Rica va al Mundial en un grupo bien complicado con Escocia, con Suecia y con Brasil, y bueno, resulta que siendo un equipo debutante, cosa que nunca nadie había logrado, en un debut gana, y no solamente gana 2 partidos a 2 europeos, a Suecia y a Escocia, pierde apretadamente con Brasil 1-0, califica segunda ronda y pierde apretado también con Checoslovaquia 1-0. Yo recuerdo bastante bien a ese equipo tico con Netford y con un portero que era Luis Gabelo Conejo, un Así verdadero es. porterazo que acabó jugando en España y que no pudo jugar contra Checoslovaquia. No recuerdo bien si porque lo sancionaron por tarjetas o por lesión. Así justo fue e hizo una tremenda primera ronda de aquel mundial donde pierde solo 1-0 con Brasil y efectivamente le gana a 2 europeos, si bien no claramente, pero sí jugando un buen fútbol, ¿no? Ganando la Escocia primero en el debut 1-0 con gol de Callazo, no sé si tú recuerdas al buen Callazo, yo creo que es una de las mejores selecciones ticas que se han visto en la historia, ¿no? Sí, la verdad, sobre todo porque, te repito, yo me concateno o ligo lo que le acabo de mencionar de Tomás Boy, y es decir, bueno, el argumento del partido puede ser un argumento con muchos mediocampistas, con una chica hacia atrás, pero el hecho es que tú te paras con un equipo joven, con un equipo que nunca había debutado en un mundial y le ganas a 2 europeos. Entiendo que no, por lo menos uno de los dos no es de gran trascendencia como Escocia, pero el hecho es que lo hiciste. México tardó muchísimo tiempo en tener su primer empate contra Gales, ¿no? Entonces, creo que este logro de Bora, pues yo extendería un poquito lo que tú comentas en cuanto a su época de oro, ¿no? Porque este Mundial de 90 y es muy importante para él, y él es un ídolo allá en Costa Rica, ¿eh? Sí, sí, sin duda, y yo creo que justo es este mundial, y ya lo iremos avanzando ahorita el tema, es cuando empieza el declive de su época de oro, ¿no? Terminando esa primera ronda con un triunfo ante Suecia, con goles de Flores y Medford, y pues siendo un ídolo para toda la población costarricense, que efectivamente, como bien lo apuntas, él allá en Costa Rica es bastante conocido y además idolatrado, ¿no? Sí, completamente. Bueno, después de eso resulta que, pues que él platica, esto yo no lo puedo decir que no es cierto, ¿no? Pero dicen que los americanos, que los estadounidenses, que habían logrado que se les diera la sede para el Mundial ahí del 94, recordemos que en aquel momento Estados Unidos no tenía liga, ¿eh? Ellos eran netamente un equipo universitario que, si bien habían ido al Mundial de 90, no tenían una liga. Su liga era semiprofesional o bien el semillero de las universidades, como casi ha sido para todo su deporte. Y él
menciona en algunas entrevistas que los gringos buscaban a Franz Beckenbauer como entrenador. Beckenbauer declina esa invitación y al que recomienda para que tome el puesto de entrenador nacional es a Bora Milutinovic, ahí por 1991, y él empieza muy bien, porque la primera Copa de Oro que se juega, esa Copa de Oro que pues es el campeonato de CONCACAF, en final de cuentas, la primera que se jugó la gana Estados Unidos, ni siquiera México, porque México pierde en semifinales con este equipo de chavos universitarios, ¿no? Así es, fue campeón de la Copa de Oro. Yo no sé si tú sabías, pero la recomendación de que Bora Milutinovic tomara la selección estadounidense la hizo nada más y nada menos que Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer fue quien recomendó a Henry Kissinger, que Henry Kissinger, bueno, pues era un político estadounidense de origen judeo-alemán, que tuvo mucha influencia en la política internacional, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino con muchos países. Entonces, al final del día, Beckenbauer habla con Henry Kissinger y le recomienda a Bora Milutinovic, quien termina siendo el entrenador de la selección estadounidense y entregando un gran primer resultado como campeón de la Copa de Oro en 1991 y en 1992 un tercer lugar en la Copa del Rey Fahd, ¿no? Has de estar jetón, güey, porque yo mencioné lo de Beckenbauer, pero bueno, has de estar ahí viendo pornografía en lo que grabamos el programa, pero está bien, está bien. No, mencionaste que por lo favor. recomendaron, pero no a Beckenbauer, pero sí, pero vamos, tienes toda la razón, al final del día no fue una recomendación cualquiera, o sea, no es que haya sido Miguel Mejía Barón el que lo recomendó, ¿no? Te voy a jugar una chela a que lo dije, pero bueno, ya lo Vamos iremos a jugarnos cuando... una chela que no lo dijiste. Bueno, está bien, ahí está la apuesta y están ahí todos los testigos, ¿eh? Están Pero todos bueno, los testigos que nos escuchan. Muy bien. exactamente. Bueno, el hecho es que en el 93 es subcampeón de la Copa de Oro, empieza a posicionar al equipo gringo, al equipo estadounidense como la segunda potencia, cosa que no era. Digamos, hay que recordar que al 82 fue Honduras, ¿no? O sea, no fue Estados Unidos cuando México no accede a ese mundial, ¿no? Pero, y después, no le va bien en la Copa América del 93, quedando en último lugar, pero final de cuentas, pues fue invitado. Y bueno, viene el Mundial de 94 de Estados Unidos y tiene un mundial bastante razonable, ¿no? Digo, le gana a Colombia, que era una potencia que había dejado fuera Argentina, bueno, no fuera, pero que había humillado a Argentina y que le había mandado a un repechaje, que venía como favorita, le gana a Colombia, califica y pierde apretadamente con Brasil 1-0 en ese mundial, ¿no? Esa Colombia del Tren Valencia de Faustino Asprilla y que le costó la vida. No sé si tú recuerdes ese partido contra Estados Unidos donde Escobar, de hecho pierde Colombia con un autogol del defensa Escobar que a la postre sería asesinado, tristemente por toda esta mafia de narcotraficantes colombianos que en aquel momento tenían copado al país, ¿no? Sí, sí lo recuerdo, es un centro, Escobar se barre y le pega a la pelota y anota en su propia portería defendida por Higuita y a final de cuentas este pobre muchacho, me parece que se llamaba Arturo, si no la memoria no me falla, pues es asesinado después, ¿no? Entonces, pues sí, el hecho es que así sucedieron las cosas, pero Bora pues entrega una plana razonable, ¿no? Califica a un equipo, mete mucha gente en los estadios, que eso era muy importante, que prendiera la mecha precisamente porque venía la liga que se iba a formar, la famosa MLS, que hoy sigue vigente y que va tomando cada vez más adeptos, y en aquellos orígenes de mediados de los 90 apenas iniciaba, ¿no? Oye, y no sé si recuerdes que como ayuda a esa estrategia, la Federación, digamos, norteamericana de fútbol soccer, saca una camisa para la selección, una camisa horrible, pero pues al más puro estilo norteamericano, está llena pues de la bandera prácticamente, ¿no? De barras y estrellas, que bueno, sirve para conectar con este público patriótico como son los norteamericanos, ¿no? A los que tú defendiste mucho con los Patriots, pero bueno, sí, efectivamente recuerdo la camisa, que se parece al uniforme de los Patriotas. Es correcto. Y mira, y después pasa, entrega una buena plana y de hecho juega una buena fase de octavos de final, aunque pierde contra Brasil, pero jugando con mucho corazón, con mucho entusiasmo y dejando todo en la cancha, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y la verdad es que él venía de hacer bien las cosas, habían calificado a la Olimpiada de Barcelona en el 92, y eso tampoco es menor, porque sin liga, pues clasificas a una Olimpiada, ¿no? Entonces, me parece que, pues yo sigo pensando que se extiende el hecho de que Bora lo hizo bastante bien también con Estados Unidos, ¿no? Digo, ya Eh, con alcances menores, pero porque efectivamente pues traía un equipo de una liga no profesional donde pues estaba encabezado por aquel barbón Alexis Lalas, no sé si te acuerdes, y aquel Tavares Ramos que es expulsado en aquel partido contra Brasil de un tremendo codazo de No, frustración. pero no lo expulsan a él, al que expulsan es a Perdóname, al Leonardo, brasileño, sí, perdóname, expulsan al porque brasileño. le truena la nariz a Tabaré Ramos. Perdóname, eso quise decir, fue al revés, le pega el brasileño al estadounidense, derivado de la frustración de la chique que le estaba haciendo Estados Unidos a Brasil y que no los dejaba jugar, ¿no? Sí, es un tremendo codazo este Tabaré Ramos de origen uruguayo que después jugó en los Tigres de la U de Nuevo León. Y ese equipo, bueno, pues estaba Paul Caligiuri, estaba el portero Meola, vamos, pero fue entregando jugadores después a Europa como Casey Keller, como Brad Friedel, eventualmente fue creando un equipo que ya lo platicamos en otro programa, tuvo pues unos mundiales bastante interesantes, pues quizá en el 98 y en el 2002, pero estos son los orígenes de ese equipo, ¿no? El hecho es que a mi Bora pues me lo mandan al carajo en el 95, que porque le faltaba desarrollo de jugadores, y pues entonces eh, regresa a México y le dan otra vez la selección nacional para el proceso del Mundial del 98. Esto lo hablamos en nuestro programa del fatídico cuarto partido, donde ya platicamos que con todo y que había sido campeón de la Copa de Oro del 96, tercer lugar de la Copa América del 97, como no ganó los últimos partidos, de hecho empató los últimos 4 con 2 inéditos empates, uno con Estados Unidos y otro con la selección de Costa Rica, la gente grita fuera Bora, y entonces pues resulta que al buen Bora, siendo la primera vez, había dirigido 3 mundiales sin haber necesidad de clasificado. Y en cambio, ahora que clasifica a México, no le permiten llegar al mundial. Y ya dijimos que tu brother, La Puente, le gana la carrera a Mejía Barón, al Tuca, a Menotti, a Bealdano y a Ben Hacker para quedarse como entrenador de la selección del 98. Así fue, ese fue el segundo proceso, digamos, de Bora en la selección mexicana de 95 a 97, sucediendo a Miguel Mejía Barón, que terminó muy raspado después del Mundial 1994 y aquella polémica contra Bulgaria. Y bueno, pues Bora clasifica al Mundial de Francia 1998 a la selección y efectivamente aquel 2 de noviembre de 1977 en el Estadio Azteca, donde toda la afición, 110,000 espectadores, estaban abucheando a Bora y diciendo fuera Bora. Y yo creo que este es el parteaguas y yo creo que aquí es donde justamente Bora comienza a cambiar su estilo y donde Bora, de haber sido un tremendo entrenador, se vuelve un entrenador tradicional, se vuelve el típico entrenador cuidachamba, el típico entrenador de que conseguir los resultados es lo único que importa para la afición y claramente 110,000 gargantas gritando fuera Bora indican que eso no es lo que la afición estaba buscando y ahorita profundizamos en el tema, ¿no? Pues no, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me parece que la gente en México siempre exige de más. Me parece que la actuación de Boro hubiera sido bastante buena en el Mundial del 98, mejor que la de La Puente. Pero bueno, aquí esto lo estamos hablando con los resultados en la mano, lo cual también es injusto para los protagonistas de los cuales estamos hablando. Yo defiendo que Bora ha sido un valiente en las decisiones que ha tomado. O sea, es un oportunista de los trabajos y es un oportunista del dinero, eso también lo digo, muy política, su famosa frase de yo respeto, que ahora hasta tu presidente la trajo a la luz, pero yo pienso que es una persona de amplias capacidades y que, ya lo diré yo hacia el final del programa, por qué es un desperdicio desde mi punto de vista que no colabore aquí en México, ¿no? Pero bueno, el hecho es que después de eso,
vuelve a ser contratado por una selección que ya había calificado para un nuevo mundial, que son estas Águilas Negras de Nigeria para este mundial de Francia 98, ¿no? Así es, una selección nigeriana que se esperaban grandes cosas de ella porque tenía grandes jugadores, el portero Peter Rufai que jugaba en el Deportivo La Coruña, Celestín Babayaro que jugaba en aquel momento en el Chelsea, Ironá que jugaba en el Lecce, por ahí teníamos a Taribo West que jugaba en el Inter de Milán, a Goodwin Okpara que jugaba en el Estrasburgo. Pues traía grandes jugadores, Federico. Nigeria se esperaba mucho de ellos, porque pues estaba también Víctor Ipeva, yo no sé si tú lo recuerdas, del Mónaco, y también a Kanú, que jugaba también en el Inter. O sea, era una selección nigeriana que se pensaba que con Bora Milutinovic de la mano iba a llegar al campeonato del mundo, ¿no? Bueno, tampoco es que lo haya hecho mal, ¿no? Bora tuvo muchas presiones, de hecho se cuenta que en el partido contra España, cuando van perdiendo, bueno, le habían dicho que lo iban a echar si perdía ese partido, ¿no? Y cuentan que estuvieron a punto de echarlo al medio tiempo que van perdiendo con España, y bueno, ese partido lo saca Nigeria, lo ganan 3-2, le ganan a Bulgaria, pierden con Paraguay, un Paraguay que hizo un muy buen mundial, de hecho casi le gana a Francia en octavos de final. Sí, sí. Y bueno, en octavos de final los nigerianos pierden con un muy buen equipo que es Dinamarca, ¿no? O sea, me parece que los partidos que tuvo Nigeria, oye, España, Bulgaria, esa Paraguay que fue muy buena y Dinamarca, bueno, es que también le tocó un rol de juego muy complicado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que fue lo que sucedió. Lo primero que comentas, aquel primer tiempo que va perdiendo contra España, pues es como que el primer detonante, es el que enciende la mecha. Y posteriormente, a pesar de que no hicieron un mal mundial, aquel partido contra Dinamarca, a pesar que era una buena Dinamarca que perdió en la siguiente ronda en cuartos de final contra Brasil 3-2, Dinamarca, el problema no es que haya perdido, el problema es que le pasaron por encima a Nigeria 4-1. Yo creo que eso fue lo que explotó la bomba para que Bora Milutinovic saliera, porque además, insisto, lo que se esperaba de Nigeria con el tipo de jugadores que tenía era para mucho más, ¿no? Bueno, Nigeria, al igual que Ghana y en su momento Camerún, pues son los jugadores del África Negra o los equipos que piensas que van a dar ese golpe de calidad y que de repente se quedan en medio porque no son disciplinados tácticamente, porque son dispersos, porque no tienen afianzamiento social. Es complicado, ¿no? La verdad es que me parece que evaluar contra el resultado, sí, jugadores que tú estás mencionando, porque en Nigeria no ha de ver ni liga, ¿no? O sea, no ha de ver ni campos. Entonces, pues, todos juegan en Europa, como hoy la mayoría sigue jugando en Europa, en equipos de segundo nivel, salvo alguno que otro que de repente despega de Costa de Marfil, de Camerún, pero como equipo, África siempre se le ha dicho va a detonar y no ha detonado. No creo que sea culpa expresa del entrenador. Tú de repente ahora le estás dando mucho peso cuando siempre has dicho que no es el entrenador. No, yo te voy a decir, creo, dónde fue donde perdió la brújula. Aquí fue donde perdió la brújula Bora. Te trato de decir por qué. Bora venía siendo un entrenador como deben ser los entrenadores de las selecciones chicas. O sea, a ver, cabrón, en el mundo solo hay dos tipos de selecciones desde mi punto de vista. Las que tienen recursos futbolísticos, y me refiero a materia prima, es decir, jugadores de excelencia, y los que no lo tienen. Solo hay dos tipos de selecciones. Entonces, cuando tú entrenas selecciones como la mexicana, como la costarricense, como la estadounidense, de las cuales no se espera mucho, porque al final del día no tienen, y todo el mundo lo sabe, la misma afición, el mismo país sabe que no tienes los recursos futbolísticos para entregar una Copa del Mundo, lo que se espera es justo lo que venía haciendo Bora Milutinovic, es decir, no resultados, inspiración, equipos que se mueran en la cancha. Este tipo de países lo que buscan son héroes, no buscan resultados, buscan héroes. Entonces, cuando él llega a este resultado y trata de sacar el resultado y no el que los jugadores se murieran en la cancha, es lo que detona y es el cambio que te digo que tiene como entrenador, de ser un entrenador inspirador a tratar de buscar los resultados
que eso no, por supuesto, no lo llevó al éxito y lo llevó a su salida de Nigeria, porque el problema no es que Nigeria haya perdido, el problema de Nigeria es cómo jugó Nigeria, o sea, Nigeria jugó sin inspiración, jugó como un equipo mediocre, al contrario de cómo jugó Costa Rica, que a pesar que perdió en aquella primera ronda, o que Estados Unidos que perdió contra Brasil, o que México que perdió en octavos de final, jugaron como leones. Y eso es justo lo que la afición busca de esos países. Y fue lo que creo que Nigeria, y ya hacia adelante, le falló a Bora Milutinovic. La parte de inspiración en lugar del resultado. No sé No, no, estoy completamente en desacuerdo contigo. El caso de Nigeria es mucho un tema del factor africano, porque no lo han logrado muchos entrenadores. Es muy complicado porque se disgrega su disciplina estratégica. Y vamos, la muestra del caso de Bora es que cuando viene el Mundial de Corea-Japón, que entiendo que como calificó tanto Corea como Japón, pues la situación de la calificación era más simple. Él se va a China, un país que por supuesto que no tiene ningún tipo de historia futbolística y la logra calificar, habiendo rechazado a Paraguay para tomarla en el año 2000, acepta a China, es cuarto lugar en la Copa Asiática y clasifica al Mundial. Pierde sus 3 juegos, pero China desde antes de eso y después de eso no ha regresado a un mundial. Para mí es muy claro que Bora mantuvo el discurso inspirador, mantuvo el discurso de sacar, el hacer 10 más, el hacer algo más a esos chavos chinos, que por cierto, él habla de una manera muy curiosa, ¿no? Porque él dice que es la primera vez que cuando él se sienta a tratar de dar la plática, los jugadores tenían una libreta y una pluma para tomar notas, ¿no? Y entre otras cosas, él habla de que necesitaba un equipo no de traducción, sino que pudiera transformar sus palabras en la transmisión hacia los jugadores para que tomaran el mensaje. Y este equipo chino, el puro hecho de haber logrado esta clasificación es completa y absolutamente notable, ¿no? Al grado de que en China, en 60 años de China, vamos a llamarle moderna, él está dentro de los 60 personajes de mayor importancia en China, dicho por los propios chinos. Para mí, entonces, el hecho de que ya no tenía un discurso inspirador, me parece que esto lo demuestra que no es correcto, ¿no? Yo no sé si tenía o no un discurso inspirador porque no estuve en el vestidor para escucharlo. Lo único que yo estoy diciendo es que la forma tan inspirada, tan aguerrida, tan heroica, con la que México jugó aquel mundial, con la que Estados Unidos jugó aquel mundial, con la que Costa Rica jugó aquel mundial, ya no permeó en Nigeria y tampoco en China. Eso es lo que estoy diciendo. No digo que él haya perdido el discurso inspirador. Lo que por digo eso, es que pero tú estás diciendo que entonces no tiene un discurso con un país que no tiene tradición futbolera, que el propio pueblo chino dice que es uno de los 60 personajes más importantes de la China moderna y que califica un mundial que nunca lo había hecho y que no ha regresado, y tú consideras que su equipo no fue bueno, que no tuvo un buen desempeño. Pero es que no lo fue en términos, insisto, yo solo estoy comparando agarra, heroísmo e inspiración con la que jugaban los jugadores, no fue la misma la de Nigeria que la de Estados Unidos, ni la de China que la de como cuando México en el 86. O sea, no me refiero a la parte técnica, no me refiero al planteamiento del partido, no me refiero a eso, me refiero a esa garra. Y muchas veces eso no está en un discurso futbolístico ni en una tradición futbolística. Muchas veces ese discurso inspiracional para que los jugadores salgan a matarse en la cancha no viene del deporte mismo. No, yo no estoy de acuerdo contigo, me parece que es muy evidente que es como si algún día alguien lograra que la India o Pakistán, que tienen mucha población, pero que no tienen tradición, lograran clasificar. Estamos hablando de que este equipo de China estuvo entre las 32 selecciones más importantes de un mundial. Ya dije que porque no estuvo en la clasificación ni Corea ni Japón, eso es algo circunstancial, lo entiendo, como el caso, por ejemplo, de Sudáfrica o algún otro,
o ahora Canadá en el Mundial del 2026, que seguramente bueno, va a clasificar por ser sede, pero me parece que es un tremendo logro cuando no tienes la materia prima. Caso contrario de lo que vino después, en eso sí estoy de acuerdo contigo. A partir de lo de China, a Bora ya no le fue bien como entrenador. De ahí se fue a Honduras buscando esa situación que tú mencionas de una fuerza de piernas, de meter muchos riñones, y eso sí ya no le alcanzó ni en Honduras en el 2003 y 2004, y mucho menos en Jamaica, que tiene mucho más talento. Ahí sí te doy la razón. Y termina con Irak, ¿no? Termina en Irak, allá en 2009 para la Copa FIFA Confederaciones, siendo eliminado en la primera fase, ¿no? Con tener 2 empates y una derrota, y bueno, pues termina su carrera de entrenador, el buen Bora Milutinovic, ¿no? Bueno, por lo menos hasta este momento, porque él después es contratado por Qatar, y ahí sí es un tema que yo no entiendo, ¿no? O sea, los cataríes obviamente deben tener muchísimo dinero, no digo muchísima plata, sino muchísimos diamantes, y bueno, se llevan a Bora, que insisto, es un cuate muy político, es un cuate que yo denomino oportunista, no en la mala situación de la palabra, no en el mal concepto, es oportunista de la situación, extremadamente de tremenda mano izquierda, pero hoy trabaja en Qatar como un asesor para el Mundial, cuando yo creo que una persona que ha dirigido a esta cantidad de selecciones, a 5 mundiales con 5 selecciones diferentes, bien podría ser un asesor notable para la selección mexicana, simplemente, o para la federación, por la cantidad de relaciones que debe de tener para poder tomar partidos internacionales, para poder tomar intercambios de jugadores, intercambios de coaches, para poder tomar simplemente esa connotación de internacionalización que bien le vendría a México con alguien que te pudiera abrir esas puertas. Nada más por eso es una persona que creo que a México le valdría mucho la pena tener cerca, ¿no? No, bueno, sin duda Bora es un hombre de fútbol, ha estado mucho tiempo en este deporte, en la parte política y en la parte futbolística, y bueno, pues sí, debe ser un hombre con muchísimas relaciones, tan es así que pues Beckenbauer fue el que lo recomendó, ¿no? Seguramente es un cuate que le entiende a cómo funciona el mundo del fútbol, pero justo es eso, Federico, el entendimiento a cómo funciona el mundo del fútbol, el que decepciona en su actuar de los últimos trabajos que tuvo, yo insisto, desde Nigeria, tú comentas que después de China, pero lo que yo pienso es que las aficiones, sobre todo este tipo de aficiones, las aficiones no de selecciones de primer mundo, quitando Brasil, Argentina, Francia, Alemania, las grandes, ¿no? Inglaterra, en fin, las que exigen resultados, las demás selecciones, tipo Colombia en 2018, que jugó con una tremenda inspiración, que pierde aquel partido contra Brasil, con James Rodríguez llorando a media cancha y todos los brasileños felicitándolo. Es eso lo que busca la población de estos países y de estas selecciones. No son resultados, es inspiración. Buscan un representante deportivo que los inspire. Y eso fue lo que Bora mostró en sus primeros papeles en la selección con Estados Unidos, con México, con Costa Rica, equipos que inspiraban. Y después, no entiendo por qué, no lo tengo muy claro, pero pierde ese punch de inspiración y empieza a administrar los resultados. Y es donde no funciona, Fede, porque imagínate, ¿qué pasa si México califica de la primera ronda del Mundial, pero clasifica empatando 2 y ganando de hambre con un autogol 1? O sea, el resultado ahí está, pasaste, pero evidentemente no es lo que la afición quiere. La afición prefiere que pierda 4-3, pero que se mate en la cancha, aunque no califiques, ¿eh? O sea, lo que quiero decirte es que en las elecciones que estuvo Bora y que en las primeras lo hizo muy bien, pero después ya no tanto, no entiendo muy bien qué le pasó, es que dejó de ser
este inspirador de jugadores para que salieran a matarse con independencia del resultado. Tú solo estás evaluando el resultado, que efectivamente hasta No, aquí, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú de repente quieres entrar en una polémica de todo y la verdad es que no. O sea, el hecho es que él mismo lo dice que su mejor equipo, el que siempre ha considerado su mejor equipo, son los Pumas del que hablamos al principio del programa. Y es un equipo al que no nada más lo inspiró, sino con sus conocimientos técnicos logró un muy buen manejo, un muy buen funcionamiento. En el caso de Nigeria, que es una situación en la que no le va bien, pero tampoco es que Nigeria haya tenido los grandes resultados ni antes ni después. Es un equipo que él mismo dice, no todo es talento. Y me parece que los planteamientos que logró tanto con China, como con todo lo anterior, incluyendo Nigeria, son notables. Después, bueno, te falta un poco de calidad también en lo que tienes y muy probablemente hay un desgaste de las propias formas de trabajo. Al mismo Ben Hacker, pues esa Holanda que venía a ser campeona del mundo del 88, para el 90 se le parte el equipo entre negros y blancos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que sea así. Me parece que es una persona de amplísimos conocimientos, tanto del fútbol cancha como del fútbol en su funcionamiento. Me parece que no estoy de acuerdo contigo en que las aficiones a nivel de un mundial lo que quieren es que la gente se mate. No, ese discurso de es que los muchachos se mataron en la cancha y corrieron mucho, no. La gente quiere resultados, sobre todo en un torneo como es un mundial de fútbol, y que no hay que situarnos solamente en eso, hay que vernos en el contexto de lo que se logró más allá de esa sola situación del mundial, como fue lo que se tuvo con los estadounidenses, con los gringos, con una liga universitaria y con los chinos, el involucrar a todo un país en un deporte que la verdad es que no les importa, ¿no? pues sí, o sea, como diría Bora, yo respeto tu punto de vista y tienes razón hasta cierto punto, aunque yo sigo pensando, al menos quizá estoy hablando desde el ángulo personal, es más, déjame decírtelo así, estoy hablando desde el ángulo personal. Yo creo que los resultados en cualquier competición, cuando no es la medalla de oro o cuando no es el campeonato del mundo, o sea, la Copa del Mundo o el primer lugar, vamos, para que me entiendas, se olvidan. Los resultados, por buenos que sean, cuando no eres el primer lugar, se va a olvidar. Sin embargo, la inspiración perdura para siempre. Tal es el caso de Camerún en el 90, tal es el caso de Estados Unidos en el 94, tal es el caso de México en el 86 con una estatua de Manuel Negrete, con ese gol histórico de Tijerita. O sea, la inspiración dura para siempre. El resultado, cuando no es el primer lugar, se olvida. Y como estas selecciones, efectivamente, como tú bien dices, no tienen los elementos para ser campeones, tú no puedes buscar el resultado. Lo que tienes que buscar es la inspiración. Por eso creo que no fue tan bueno su papel en esta segunda etapa después de Estados Unidos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pues yo, como dice el buen Bora, yo respeto, y como dice el buen Tuca, pues eso afortunadamente es solo tu opinión. Pero bueno, así es. Pues muy bien, mi querido Federico, más allá de nuestras opiniones, pues finalmente Bora Milutinovic es un histórico. Bora Milutinovic será recordado siempre en muchos lugares como un héroe, en algunos otros lugares como un personaje importante, en algunos otros lugares a lo mejor no tan trascendente, pero siempre estará en el diálogo del fútbol, ¿no? Completamente. Yo siento que es una persona a la que México debería de haberse acercado mucho más, porque ahí lo tienes como para haber formado. Yo me imagino, y no es una idea exclusiva mía, imagínate que en lugar de andar buscando a Juan Carlos Osorio, Martino me parece un buen entrenador. ¿Por qué no se arma un triunvirato, un consejo, tuvieras a gente como Mesa, como Bora, como Vucetich, como en su momento Raúl Cárdenas, que ya nos dejó? En fin, creo que podríamos haber tenido otro tipo de asesores para
para tener un crecimiento que no estamos logrando, pero bueno, nuestro cortoplacismo y nuestra visión únicamente de una mercadotecnia malentendida nos lleva a estos resultados. Pero en fin, hoy estuvimos recordando a Bora Milutinovic, que sigue vigente, a lo mejor no aquí en México, pero ahí en Qatar como un asesor para una Copa del Mundo que va a ser fantástica, en otro horario. Y un dato que no di y que me parece increíble, ¿no? Los estadios de Qatar, que tienen una población de menos de 500,000 personas, los estadios van a ser desarmables y se van a entregar a los diferentes países de África, y esa va a ser la contraprestación del voto que dio todo el continente africano para que Qatar ganara la candidatura del 2022. Así Un es, abrazo a todos y pues esperamos su opinión. ¿Qué piensan de Bora? ¿Piensan que es un oportunista, mala leche? ¿Piensan que es un buen entrenador? ¿Piensan que simplemente es un inspirador? ¿O piensan que ha perdido su toque mágico y, como dice Jorge, lo perdió por ahí de 1998? Déjenos sus comentarios, estamos abiertos a la crítica y puestos para platicar de lo que ustedes quieran. Muy bien, Fede. Oye, pues un placer, como siempre, platicar contigo. Gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos sus comentarios. Nos estamos viendo. Bye.